Bueno, Javier, una vez más hay que estar pendientes del Código Penal. Yo creo que eso se esperaba después de que este proyecto de ley se cayó en la pasada legislatura, producto de las diferencias en la interpretación que hay en ambas cámaras. En el Senado no se admitieron las observaciones hechas por el presidente, que incluían dentro del proyecto de ley las 3 causales que serían permitidas para interrumpir el embarazo, que estarían representadas en el momento en el que la vida de la madre corra peligro, el desarrollo del feto sea incompatible con la vida, o cuando el embarazo sea producto de violación o incesto. El Poder Ejecutivo, a través de la observación presidencial, insistió en que se incorporaran estas 3 excepciones a través de las cuales en República Dominicana se podría permitir la interrupción del embarazo. El Senado de inmediato rechazó esas observaciones. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hay una posición totalmente contraria. Tomemos en cuenta que son unos 190 diputados, 190 y tantos. Hay una diferencia no solamente en lo que tiene que ver con las organizaciones políticas que están representadas allí, sino con la convicción de cada uno de los legisladores que están ejerciendo su voto ahí dentro del Congreso. Y obviamente esto provocó que se cayera el proyecto de ley y que se esperara para que fuera sometido nuevamente en esta legislatura. ¿Por qué digo que ahora tenemos que estar pendientes? Bueno, porque pasó lo que se esperaba. 2 legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, José Luis Cosme, de María Trinidad Sánchez, y Hanlet Melo, de la Altagracia, sometieron un proyecto de ley del Código Penal que sustrae por completo el tema, digamos, lo saca, con el argumento de que no podemos seguir discutiendo esto y parando el Código Penal, que tiene muchos otros artículos que son necesarios, y que se permita que esto se discuta a través de una ley especial, cuando todos sabemos dónde va a ir a parar eso si se lleva a ese punto. Pero me llama la atención que muchos medios no han tomado en cuenta el segundo proyecto que también fue sometido por la diputada Magda Rodríguez, con el apoyo de unos 40 legisladores, entre ellos los voceros tanto de la bancada PLDista como de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, que están abogando porque dentro de este proyecto se contemple la redacción que permitiría la interrupción del embarazo bajo estas 3 causales. Se está haciendo lobby, se está impulsando la idea de que se sustraiga en estos artículos o este artículo con las eximentes, de forma tal que el Código Penal sea así aprobado, con lo que República Dominicana se quedaría entre ese conjunto de unos cuantos países que a nivel mundial no permiten que bajo condiciones especiales se permita la interrupción del embarazo para proteger la vida de la madre. Yo creo que aquí, con la entrevista que se hacía ayer del caso Esperancita, creo que sirve bastante de ejemplo para ver en el tipo de situación que se puede colocar a una familia cuando la clase médica, en función de su expertise, en función de su preparación profesional, no tiene la facultad de recomendar ni siquiera a la familia qué puede hacer para salvar la vida de una niña o una mujer embarazada, porque simplemente podría ser condenado el médico, la clínica y todas las personas que están alrededor si tomaran una decisión como esa. Precisamente yo creo que este ejemplo que tú acabas de presentar debería ser tomado muy en cuenta por los congresistas, tanto por los diputados que se aprestan a discutir este Código Penal, este proyecto de reforma del Código Penal. Y bueno, lo que se habla es de la creación de una comisión o enviar a comisión para el estudio de las diferentes propuestas de este proyecto, pero al mismo tiempo tiene que ser considerado por los senadores. Los senadores, recordemos, fueron los que decidieron no aprobar las observaciones que había enviado el presidente de la República al Código Penal,
precisamente planteando la necesidad de que el mismo integre esas 3 causales a las que tú hacías referencia. Y decimos que tiene que mirar este ejemplo porque el caso de Esperancita, esta joven de 16 años, embarazada y con leucemia, a la que se postergó aplicarle los procedimientos médicos que requería sobre la base de si afectaba o no el feto, si afectaba o no la criatura. Y bueno, se tardó alrededor de 20 días para comenzar a aplicarle procedimiento y todos sabemos las consecuencias. La muerte de esta jovencita, de esta niña de apenas 16 años. ¿Y por qué decimos que debe tomar el Congreso Nacional este ejemplo? Porque el caso de Esperancita es un caso que se da de manera frecuente, de manera generalizada en nuestro país. ¿Qué caso? Bueno, las violaciones de derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la muy mala y de poca calidad atención médica que reciben las embarazadas, las mujeres embarazadas en nuestro país, o la situación de cuando se da un embarazo por alguna de estas razones que ya hemos estado señalando. Y sobre todo cuando el embarazo atenta contra la vida de la mujer. Entonces, eso debe tomarlo como ejemplo el Congreso Nacional. Uno espera que sea así, de manera que esta situación que se da con más frecuencia de lo que uno cree en nuestro país no se siga repitiendo. Pero está ese ejemplo, hay otro ejemplo. Situaciones excepcionales, Javier. Sí, bueno. Que es importante decirlo, por el hecho de que algunos piensan que para una familia tomar esta decisión, o para una mujer tomar esta decisión, es un festival. No, lo que se está pidiendo es que se permita tener la opción de tomar una decisión, que no se imponga lo contrario, que si una familia, una mujer, por sus convicciones religiosas, por ejemplo, que es una de las razones que más pesa en todo este proceso, entiende que bajo las circunstancias que hemos mencionado, no está dispuesta a interrumpir su embarazo, sino que va a dejar que la naturaleza decida, nadie la puede obligar a lo contrario. Lo que está pasando es distinto. Lo que se está haciendo es obligando y condenando a la muerte a mujeres que no estarían dispuestas a avanzar en un embarazo bajo estas condiciones y que le están pidiendo a la clase política dominicana que sea honesta. Porque así como hay gente que realmente no cree en esta posibilidad, no estaría de acuerdo en el Congreso con que estas excepciones sean aprobadas. Así también sabemos que hay gente que una cosa es la que dicen de cara al público y otra la manera en la que actúan detrás, porque no se atreven, por la presión política, por lo que significa tener que asumir una posición tan importante. Y en nuestro país bastaría con incluso hacer un levantamiento de información de qué prefieren las mujeres de la República Dominicana y estadísticas relacionadas incluso con qué recomiendan los médicos. Y la clase médica de la República Dominicana se ha expresado en más de una ocasión con relación a este tema y a la importancia que tendría para ellos y para el desarrollo de esta sociedad no tener este tipo de limitaciones, poder decidir conforme a lo que establece la ciencia, que es la que debe, es la razón y es la ciencia lo que debe primar aquí, y la decisión particular de los involucrados. Claro que es de acuerdo todo esto, y está de acuerdo, perdón, con lo que establece la propia Constitución del respeto al derecho a la vida, el respeto al derecho a la vida de la criatura que va a nacer, el respeto al derecho a la vida de esa madre que podría tener en riesgo su propia vida, la salud de la madre, el respeto al derecho a una vida digna, una vida con integridad, y de eso es lo que se trata. Entonces,
Es muy importante, como les decía, el que el Congreso tome en cuenta ese ejemplo de esa experiencia, lamentable experiencia que tuvimos en el país en el año 2012 con esta joven, pero además la República Dominicana tiene que comenzar a verse en el espejo de otros países. Chile, hace algunos días, decidió precisamente sobre este tema de las 3 causales, permitir la interrupción del embarazo cuando se da alguna de esas 3 causales de la que se ha estado hablando en el país, que se ha estado debatiendo en el país y que por las cuales fue observado el Código Penal. Chile tomó esa decisión de despenalizar el aborto cuando se da una de estas situaciones. República Dominicana, como tú decías, Amelia, sigue entonces entre los 5 países en el mundo que penalizan de manera total el aborto. Entonces, ojalá que los legisladores dominicanos miren hacia este país, miren hacia Chile, miren ese paso de avance que significó para la sociedad chilena esta decisión. Y tú dirías, bueno, parece que tendrían razón si es que al final separan un tema del otro tema, es decir, el tema del Código Penal, del tema de las eximentes, del aborto, de las causales. Tú dirías, bueno, pero el problema es el siguiente, el problema es que tú estás dejando fuera, si se queda el tema de las 3 causales que permitirían, que harían posible decidir sobre la interrupción del embarazo, estaría dejando fuera un tema fundamental, un tema importantísimo, de vital importancia para los derechos de las mujeres, para la vida de las mujeres, para la salud sexual y reproductiva de las mujeres en términos generales. Y no es cierto que si ese tema se saca del Código Penal de la República Dominicana, posteriormente se vaya a discutir. No se haría, se seguiría postergándose y se seguiría postergando una situación que está no solo violentando derechos fundamentales, sino cobrando vidas de mujeres en nuestro país. Es lamentable que haya grupos a lo interno del propio Congreso Nacional que deben tener en cuenta la definición y la aprobación de políticas públicas que beneficien a la colectividad, que estén cediendo o a presión de determinados grupos religiosos o que estén siendo influenciados por el miedo, por el temor a perder votos y pongan estas situaciones por encima del bienestar de la colectividad cuando debería ser todo lo contrario. Bueno, Javier, y a propósito de situaciones extremas, le damos seguimiento a lo que ocurrió en la cárcel de La Victoria la pasada semana. Recordarán que el pasado jueves se pudo determinar y se informó que 4 reclusos habían resultado muertos, todos de ellos haitianos. Estaban en la cárcel de La Victoria, algunos de ellos condenados y otros en prisión preventiva, y habían sido llevados a un área que se conoce popularmente como La Planchita. Es un área de castigo que tiene La Victoria, que las autoridades han dicho que es un área de reflexión, pero que por informaciones de personas ligadas al sistema penitenciario sabemos que este tipo de área de reflexión como tal solamente existe en el nuevo modelo. Lo que ha ocurrido en la cárcel de La Victoria nos muestra el desorden que existe en las cárceles del viejo modelo, la falta de autoridad y la falta de control que además permite que se ponga en riesgo la vida de otros individuos. Según informes que se han conocido recientemente de lo que pasó la pasada semana, ya el Ministerio Público había adelantado que la posible razón de la muerte de estos 4 detenidos estaba ligada a la posibilidad de que después de que cometieron un robo, se hayan quedado con una porción del dinero de ese robo, que no hayan entregado todo, y que otros reclusos intentaron, golpeándolos, someterlos para que dijeran dónde estaba el resto del dinero.
Algunos informes en medios que han obtenido datos adicionales del proceso de investigación indicarían que estos 4 haitianos resultaron muertos después de haber sido sometidos a una tortura infernal. Fueron golpeados, fueron violados sexualmente y fueron posteriormente ahorcados, según datos de la investigación que hoy son conocidos en la prensa nacional. Supuestamente habrían dejado escondidos unos $35,000 y cerca de $1 millón relacionados con el robo que mencioné anteriormente. Y las autoridades han sometido a la justicia, aun cuando están presos, a 10 personas de la cárcel. 22 estaban recluidos en ese espacio de reflexión. Se supone que el Ministerio Público ha tenido información de varios testigos que le permitirían llevar este proceso a un juicio de fondo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y si están presos, qué más da? Incluso se impuso 1 año de prisión preventiva a todos los sometidos a la justicia por la Fiscalía de Santo Domingo en esta semana. Según lo que se nos ha explicado, primero el Ministerio Público tenía en sus manos el conocimiento de que varios de los sometidos estaban bajo medidas de coerción que podían terminar antes del periodo de ese año que se le impuso en este momento, por tanto se extiende la medida de coerción hasta que se complete el año. De ser condenado cualquiera de estos individuos por haber cometido asesinato y haber sido involucrado y se determine que participó en la muerte de esas 4 personas, si su condena al día de hoy en la cárcel de La Victoria es, supongamos que de 10 años, pero es condenado a 20 y ya tiene 8 años, le faltan 8 años de su condena anterior, lo que establece el Código de la República Dominicana es que se le sumarían los 12 que le faltan para completar los 20 de la última condena. Aquí no se suman penas como en Estados Unidos, que sería completar los 8 más los 20 nuevos, sino que se asume la condena mayor y se le restan a los años que ya le faltan de la condena previa. Esto es importante saberlo porque a veces no conocemos cómo funciona el sistema de justicia. Algunos abogados han tenido que orientarnos al respecto, pero sobre todo yo creo que debemos llamar la atención del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, sobre la manera en la que se administran las cárceles del viejo modelo en nuestro país y cuándo se le va a prestar atención a esa necesidad que tenemos de construir nuevas cárceles bajo la sombrilla del nuevo modelo. No con el presupuesto de la DIGUEI, que costó como con lo que se hizo se hubieran hecho varias cárceles, sino que se establezca de verdad esto como una prioridad para que dejemos de tener hacinamiento, enfermedades, pero además falta de control, poniendo a la gente en una condición de vulnerabilidad que se demuestra todos los días por las situaciones que se presentan en estas cárceles del viejo modelo. Y es por razones como esta que distintos sectores, entre ellos la pastoral penitenciaria, grupos que han venido desde hace mucho trabajando el tema de la situación de las cárceles en el país, recientemente legisladores han estado solicitando sencillamente el cierre de la cárcel de La Victoria. Es una cárcel de la Edad Media, es una cárcel que no responde a los nuevos desafíos, a los retos que el tema penitenciario tiene en nuestro país. Una cárcel construida para 1.000 personas, 1.000 detenidos, tiene un nivel de hacinamiento que algunos números hablan de 8.000, 9.000 detenidos en la cárcel de La Victoria, y frente a esto uno lo que esperaría es que se tome una solución rápida, específicamente con el tema de la cárcel de La Victoria, su cierre y la construcción de nuevas cárceles y sobre todo, como decías Amelia, de que comience a aplicarse el nuevo sistema penitenciario en un mayor porcentaje de los recintos penitenciarios.